Sirva manejar esto. Yo soy muy tronco con el Zoom. Bueno, buen día a todo el mundo. Vamos a arrancar, a empezar. Hola, buen día. Hoy en los Ateneos virtuales de la urgencia pediátrica tenemos un tema tremendamente frecuente eh, en la urgencia pediátrica, como es el abdomen agudo, y nos acompaña ni más ni menos que un compañero acá del departamento de urgencia, médico legista, médico cirujano infantil, jefe de unidad de guardia de nuestro departamento de urgencia, a quien le agradecemos por esta charla que ahora vamos a empezar sobre un tema, como ya les decía, de muchísima actualidad y frecuencia. Así que sin más pasamos a la charla que nos va a dar Fernando y bueno, al término la misma queda él a disposición para las dudas y las preguntas que tengamos. Fernando. Sí. Bueno, buenos días. Bueno, abdomen agudo, gran tema de cotidianidad de la atención en guardias. Incluso les diré que a veces pediatras ven abdómenes agudos en el consultorio y hacen el contacto con nosotros y sabemos que el paciente no fue a una guardia, simplemente fue a su consulta pediátrica por la confianza que tienen con el pediatra y el pediatra con muy buen tino dice, no, esto lo tiene que ver el cirujano. Y ese es el objetivo de la charla, tratar de que el pediatra pueda saber cuándo preguntarse, ¿necesita este paciente una consulta quirúrgica? Ya que es el primer eslabón de la cadena de consultas, es muy importante que el pediatra piense cuando algo puede tener un origen y resolución quirúrgica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evitar las omisiones o errores diagnósticos que generan demoras en el tratamiento quirúrgico. No necesitamos que precisemos el diagnóstico, sino simplemente definir la necesidad de una consulta quirúrgica a tiempo. ¿Y cuál es el fin final? Evitar los reclamos judiciales que son bastante frecuentes en estas cosas. Los abogados se tiran mucho sobre las consecuencias de una demora en una resolución quirúrgica, que a veces tiene éxito porque el paciente tiene varias horas de evolución y a veces días de evolución y aún así suele alcanzar el tiempo cuando se hace la consulta quirúrgica y se puede resolver a tiempo. No habiendo daño, ese tipo de demandas en general fracasan, por suerte para nosotros, pero lo conveniente sería que no dilatemos mucho el tiempo y que podamos hacer a tiempo la consulta y eventualmente la resolución. Bien. Algunas definiciones. Abdomen agudo es un término utilizado para describir síntomas y signos relacionados con el abdomen o sus órganos. Es un término que indica el área del problema, o sea, nos pone en el área anatómica del abdomen y está dominado fundamentalmente por el dolor. Es brusco en la aparición, se instaura rápidamente, estos son horas, y en general el carácter es progresivo y empeora al paciente. O sea, hay un compromiso del estado general, es algo que hay que observarlo cuando nos consultan. ¿Cuál es lo importante en toda la secuencia de nuestra accionar? Una buena anamnesis, preguntar bien cuánto tiempo lleva de evolución, cuándo empezó, cómo se presenta clínicamente el paciente, lo veo es el color de su facies, el color de su piel, veo cómo está perfundido y después cuando yo ya tengo una semiología completa en la palpación abdominal, la posición que pueda adoptar el paciente, todo lo que es la semiología, voy a pasar a los estudios complementarios y eventualmente el manejo y la oportunidad quirúrgica en correlación con el cirujano.
Por supuesto que no siempre voy a estar con el cirujano a la par. O sea, nosotros tenemos la ventaja de estar en una guardia donde tenemos a todos los especialistas. Cuando uno está solo en un lugar donde no tengo al cirujano cerca, cuando tengo que esperar a que el cirujano venga, porque en general los sanatorios no tienen cirugía activa como tenemos nosotros, todo se dilata más. Entonces hay que estar muy atentos para correr esos tiempos, ¿no? Bien, en la anamnesis voy a averiguar la edad, obviamente, ya la edad me está diciendo mucho, y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo se instaló el cuadro? ¿Cómo fueron apareciendo los síntomas? ¿Cuál fue el primer síntoma? Y si hay signos, por supuesto, más todavía. Y los antecedentes personales. No es lo mismo un abdomen agudo en un niño sano que un abdomen agudo en un niño que sea portador de, por ejemplo, un síndrome nefrótico o patología oncológica. Síntomas que presenta el paciente. Voy a ver qué características tiene ese dolor, cómo se posicionó en los inicios, qué lugar anatómico tiene, si tiene vómitos, si va acompañado o no de vómitos. Voy a averiguar si el paciente tiene fiebre, y les diré que con el tema de la fiebre, cuando hicimos hace 30 años casi, cuando comenzaba cirugía general de adultos y luego pasé al hospital de niños, todavía teníamos la táctica, pero obligada, de tomar la temperatura rectal. Eso estaba en los libros, lo hemos hecho siempre, pero con el tiempo hemos ido dejando es tan invasiva maniobra del tacto rectal y la temperatura rectal. No aporta mucho, en algunos casos sí la vamos a hacer, pero en situaciones muy puntuales. Casi siempre, casi exclusivamente temperatura axilar. En el examen físico es fundamental observar al paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo se presenta? Si está en una posición antálgica, si adopta algún tipo de defensa o de posición con sus piernas, si las recoge, si se mantiene el abdomen quieto, si el abdomen está globuloso, distendido. Sí, obviamente si se palpan tumoraciones o si hay signos peritoneales, todo eso forma parte de mi semiología. Voy a tratar de ser lo más suave posible. En pacientes donde sospecho, porque lo veo al paciente en tabla, rígido, en posición antálgica, con las piernas recogidas y que no puede estirar las piernitas, voy a tratar de hacer una palpación lo más suave posible y a veces con una simple percusión del abdomen y especialmente en la fosa ilíaca derecha, voy a poder decir, este paciente está peritoneal. Solo con eso, sin necesidad de hacerlo sufrir presionando demasiado su abdomen. En el paciente menor de 3 años, voy a sospechar, voy a pensar en causa quirúrgica si lo veo al niño muy postrado, muy quieto, que entrega el abdomen. Eso es muy notable. El niño que no tiene una causa quirúrgica y que tiene un cuadro banal y que está en muy buen estado general, prácticamente no lo puedes agarrar en la camilla, corre por la cama si lo estás evaluando en una cama, no se deja tocar. Ese paciente difícilmente tenga algo quirúrgico. En cambio, el paciente quirúrgico en general entrega el abdomen, está quieto porque no se puede mover. Te quita la mano cuando vos lo apretás o lo palpás y prácticamente no se mueve, se mantiene quieto. Y obviamente su llanto es muy auténtico, es con quejido y muy débil. Ese es el paciente menor de 3 años que de esa manera te está hablando y te está diciendo lo que posee, lo que tiene. Em, ¿Qué cosas tenemos que tener en cuanto a diferencias anatomofisiológicas en los niños? En los lactantes tenemos que pensar que el abdomen es redondo o en globo. O sea, es todo un globo de poca capacidad en el hipocondrio y de poca capacidad pélvica. Las vísceras están mucho más expuestas, el ciego está más alto. E incluso si algún paciente ha tenido alguna mal rotación y el ciego está debajo del hígado, va a ser muy difícil decir si no tiene una apendicitis porque la fosa ilíaca derecha está blanda. Entonces, pensarlo siempre, palpo todo, hago mi semiología completa y pongo la sospecha donde tengo la defensa. ¿Mm? Los niños tienen menos tono muscular, las fases y coalescencias en general pueden estar incompletas y tienen un epiplón mayor poco desarrollado, con lo cual no tienen capacidad de bloqueo de las infecciones. Y sobre todo el menor de 3 años, con más razón, tiene más facilidad para desarrollar una peritonitis.
¿Mm? Y siempre pensar en las malformaciones congénitas que nos podemos encontrar en los niños. En los niños más grandes, evidentemente, si han crecido y no han tenido ningún abdomen agudo en todo ese tiempo, es improbable que tengan una malformación congénita. Estas se van a manifestar en los chicos pequeños, obviamente en el recién nacido. Otras diferencias: bloqueo deficiente de procesos supurativos abdominales, sepsis de instauración rápida o como cuadro clínico inicial. A veces el paciente se presenta bajo otro diagnóstico, empieza como una simple gastroenteritis, compramos gastroenteritis, lo seguimos por gastroenteritis y no lo sospechamos. Y esa gastroenteritis después deriva en su evolución hacia una peritonitis. ¿Por qué? Pues se nos pasó el tiempo. Entonces, tener en cuenta todos estos aspectos y también los aspectos psicológicos de cómo el paciente colabora o no colabora por la edad que tiene, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que hemos, para poder enfocarnos y en la sospecha y en la búsqueda de las patologías probables, los hemos dividido en abdomen agudo en menores de 1 año de vida, abdomen agudo en niños de 1 a 3 años y los que presentan abdomen agudo cuando tienen más de 3 años. ¿Sí? Entonces, en menores de 1 año, obviamente entra toda la patología del recién nacido, la hernia atascada, que es muy peligrosa para el bebé. Un bebé de menor de 1 año con una hernia atascada, hernia inguinal atascada, es potencialmente una perforación intestinal y una pérdida de ese testículo por la compresión que establece el intestino atascado en el anillo inguinal contra la arteria espermática, haciendo que el testículo se ponga isquémico y se infarte. Entonces, muy importante cuando un paciente consulta, mirar, sobre todo en los menores de 1 año, bajar el pañalito y mirar la ingle. La invaginación intestinal, en el bebé de 6-7 meses promedio, después vamos a ver ese tema. Vólvulo de intestino, malformaciones congénitas, que esta es la edad en la que aparecen, recién nacidos y menores de 1 año. Y muy poco frecuente nos vamos a encontrar con apendicitis en esta edad. Hemos operado acá en el hospital, cada tanto tenemos alguno, pero realmente es poco frecuente. Hasta los 3 años. Entonces sí, vamos a empezar a ver apendicitis, pero la mayoría vienen complicadas. 30% de las consultas por abdomen agudo de origen apendicular en el mundo, aún en los mejores centros, se presentan con cuadros ya con apéndices perforados y peritonitis. O sea que es importante tener presente que hasta los 3 años la posibilidad de peritonitis es alta. La invaginación intestinal, obviamente después de los 3 años o hasta los 3 años, después del año, la posibilidad de que sea secundaria a otra causa y no una invaginación idiopática es más alta. Ahora vamos a ver cuáles son las otras causas. Y obviamente nos vamos a encontrar eventualmente con algún divertículo de Meckel en este grupo etario. En los mayores de 3 años, los que ya entran dentro de la clásica presentación de apendicitis, vamos a tener la mayor parte de las consultas con un pico a los 9. O sea, la apendicitis se da en su máxima estadística numérica a los 9 años. Divertículos de Meckel complicados. Acá tenemos la posibilidad de encontrar invaginaciones secundarias, torsiones de ovarios, quistes de ovarios, torsiones de Piplom, muy rara, pero existe, hay casos. Un vaso errante, mucho más raro, son vasos congénitamente no adheridos a la celda esplénica, sin medios de fijación, que se rotan, tienen un pedículo muy largo y simulan un cuadro de mucho dolor e incluso tumoral. Escroto agudo, ojo con esto, la torsión de testículo puede dar síntomas abdominales, por lo tanto siempre evalúo genitales, aunque sea una miradita. Hablo con los padres, mire, le voy a mirar los testículos. Siempre miro los testículos porque se te puede escapar una torsión de testículo con síntomas abdominales. Colecistitis y pancreatitis, que es otra cosa que podemos encontrar en estas edades, y las hernias diafragmáticas de presentación tardía, mucho más infrecuente. ¿Qué diagnósticos diferenciales tengo que hacer con la patología de tratamiento clínico, médico, que no es quirúrgica? Obviamente le vamos a hacer prácticamente por descarte, a menos que tengamos claro conocimiento de la patología de base del paciente. En el caso de una gastroenteritis, obviamente el distingo va a ser que el paciente no va a tener defensa, no va a tener signos peritoneales, va a estar en buen estado general. La gastroenteritis es autolimitada, tiene pocas horas de evolución y en general se limita
en pocas horas. Y si aumenta el tiempo de duración de esta gastroenteritis, entonces hay que empezar a sospecharlo, siempre correlacionando la semiología y eventuales estudios para buscar una apendicitis probable. Eh, Infección urinaria, neumonía de base derecha, pielonefritis, adenitis mesentérica, son todas entidades que en realidad son de manejo clínico, pero que en ocasiones nos ha llevado incluso a la exploración quirúrgica. No va a ser la única vez que algún cirujano opere un abdomen en tabla o que sospeche una apendicitis complicada y en realidad está ante una neumonía de base derecha. La neumonía de base por irritación y por contigüidad de las serosas puede dar síntomas abdominales. Obviamente en los pacientes que nosotros vemos acá, como es un centro de derivación y tenemos todas las especialidades, vamos a convivir siempre con interconsultas de pacientes que tienen derivaciones ventriculoperitoneales. Y estas también se complican y a veces hemos tenido que intervenirlos. Otro diagnóstico diferencial, la peritonitis primaria, que teóricamente debería ser de manejo clínico con antibióticos, pero ¿cómo adivinarla si el paciente se presenta como una peritonitis? Entonces, generalmente el diagnóstico en este caso es retrospectivo y por descarte, cuando uno ya evaluó ese abdomen, lo operó y resolvió que no era una apendicitis, sino una peritonitis primaria. Se manda a cultivo y se hacen los antibióticos respectivos y se resuelve el caso. En las peritonitis de los síndromes hepatorrenales, las ascitis que se complican, que se infectan, las enfermedades autoinmunes que poseen vasculitis también nos pueden dar abdómenes agudos, intoxicaciones, el abdomen agudo ginecológico de la endometriosis y algunas neoplasias. Todas ellas van a ser de manejo clínico, pero obviamente primero voy a tratar de descartar lo quirúrgico, ya sea con mi semiología, que en general son abdómenes depresibles, que no están claramente peritoneales, y que con los estudios complementarios me lo van a descartar. Bien, ¿cuáles son los estudios complementarios de los que se vale el pediatra y eventualmente el cirujano cuando está frente a un abdomen agudo, con posibilidad de que sea quirúrgico? Obviamente todo lo que hablamos, la anamnesis, la sospecha, voy a buscar hemograma, voy a pedir un sedimento urinario. A veces el sedimento, ¿por qué pongo el signo de pregunta y admiración allí? Porque el sedimento urinario patológico no te descarta una apendicitis. Muchas veces por contigüidad de una peritonitis o de una apendicitis de larga data que lleva varios días, el sedimento puede estar alterado y uno puede comprar infección urinaria y nada más. Y no lo es. Entonces, prestar atención a eso. Lo mismo va a pasar con los glóbulos blancos, que ahora lo decimos más adelante. Coagulograma, ¿sí? Hago una radiografía de abdomen de pie, una costumbre que se está perdiendo. En general, la radiografía es muy poco no da mucha información, pero cuando la da es muy certera. Bueno, acá en este ejemplo, ahí se ve un clavo, el paciente se mandó un clavo, lo tiene circulando por el duodeno más o menos, en esa imagen. Así también podemos descubrir algunos elementos que nos van a poner en la sospecha de un cuadro quirúrgico. Por eso es importante la radiografía. Hay lugares donde están tan acostumbrados a la eco que prácticamente se olvidan de la placa simple. Y la placa simple ayuda, suma, hay que pedirla. Si yo sospecho una oclusión intestinal, voy a pedir un par radiográfico. ¿Cuál es el par radiográfico de abdomen? Tomado frente, de pie y frente acostado. Las dos de frente. ¿Por qué acostado? Para ver la distribución del aire. Justamente, si estoy pensando en un ocluido, el intestino distal no va a estar claramente aereado. Y si yo le hago siempre de pie, si bien voy a poder ver neumoperitoneo, que es lo que buscamos en la radiografía de pie, vamos a ver los niveles hidroaéreos, pero por la posición de bipedestación, todas las vísceras van y se amontonan en la pelvis y eso comprime la zona y no distribuye tan bien el aire en la parte distal. Por eso es importante hacer los dos. La ecografía, como hablábamos, y eventualmente un ATAC. Si voy a hacer un ATAC, que uno la tiene como reservada como última, como más complejo estudio, hay lugares que tienen el gatillo fácil para pedir un ATAC. Recuerden que un ATAC es una altísima dosis de radiación y si realmente no la necesitamos, no la pidamos.
para estos casos. Si yo estoy pensando en otra patología más compleja o una apendicitis que no me queda claro el cuadro, no lo puedo definir, y sobre todo en pelvis grandes, estamos hablando de adolescentes, la TAC nos puede ayudar y a descartar mucho. Nos puede ayudar a confirmar o descartar una apendicitis que puede estar ubicado anatómicamente en una posición alejada del peritoneo parietal, que es el que uno toca cuando hace la palpación, y por eso la palpación puede ser dudosa. No nos puede dar esa defensa que esperamos, esos signos peritoneales que esperamos. ¿Por qué? Porque el apéndice se aleja de la pared al esconderse en la pelvis. Y esto pasa en los adolescentes. Entonces, la TAC nos va a ayudar mucho, y mucho más con el apéndice que está ubicado atrás. El apéndice retrocecal va a ser muy bien detectado por la tomografía, pero hacerla con los contrastes. Siempre pensar que una tomografía, si bien tiene buena definición per se, la mayor definición anatómica la van a dar los contrastes. El contraste endovenoso, el contraste oral, aunque el contraste oral va a entrar en conflicto si estoy pensando en la cirugía por el ayuno, pero generalmente como es líquido y uno la toma con tiempo, con margen, uno puede llegar a tener mucha información al tener ambos contrastes. Y si yo estoy evaluando algún otro tipo de patología, especialmente la traumática, en región pelviana, el contraste por enema en la tomo nos va a permitir evaluar todo lo que es recto sigma en eventuales perforaciones cuando esté buscando perforaciones. Bien, volviendo a la apendicitis aguda, que es el tema más común, lo que más nos van a consultar en todos lados cuando un paciente muere por apendicitis, que no se enteren los abogados. Eso siempre lo decimos, porque los abogados están prestos a atacar al pediatra, al cirujano, a la clínica, a todo el mundo por una apendicitis que se pasó. Mucho más si el paciente muere por eso, que todavía existen casos. Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico. Yo voy a tener en cuenta las características del dolor, de la semiología, la palpación abdominal, cómo fue la cronología, cómo se trasladó ese dolor, y algunos signos asociados que pueden o no estar. Entonces, quizás lo más importante es hacerse la mano en la palpación, o sea, palpar mucho y hacer la experiencia y aprenderse los trucos distractorios para poder palpar al paciente. A veces el paciente no colabora, no te ayuda y hay que distraerlo, hay que buscar la manera de que el paciente te entregue el abdomen sin ofrecer resistencia voluntaria. Entonces, en una apendicitis aguda voy a pensar. ¿Cuándo voy a pensar que es una apendicitis? Bueno, dolor de aparición solapada. En general, el dolor de la apendicitis no es brusco. Los cuadros gastrointestinales banales suelen empezar con una elocuencia enorme y parece que el chico lo están matando y resulta que en 2, 3 horitas se le fue todo. Entonces, en cambio, una apendicitis no. Una apendicitis va siempre increciendo, ¿sí? En general suele iniciarse en el epigastrio, es leve al comienzo y va aumentando en intensidad y en general se traslada más o menos las primeras 12 horas a la fosa ilíaca derecha. Siempre va increciendo hasta que da signos peritoneales que lo vamos a detectar en nuestra palpación abdominal. Cualquier dolor de causa quirúrgica nunca disminuye ni se autolimita. Esto es muy importante. Paciente que mejora difícilmente sea quirúrgico. El paciente quirúrgico nunca mejora, siempre va a más. Situaciones especiales, menores de 3 años. No cumple la cronología clásica de ubicación y características. A veces se enmascara bajo una gastroenteritis, una diarrea o una simple infección urinaria. Esto hay que prestar mucha atención. Como dijimos, si no mejora con las horas, hay que pensar en que puede ser otra cosa. No comprar siempre y quedarse con el diagnóstico de una gastroenteritis o una diarrea, porque eso puede ser nada más que irritativo, producto de una apendicitis que está en curso. Y obviamente otra situación especial, la de los inmunosuprimidos, que pueden tener síntomas muy ambiguos, muy solapados, poca respuesta a signos sintomatológicos, y ahí hay que hacer el descarte ser más finos en el descarte. ¿Cuál es la clínica del paciente menor de 3 años? No va a poder referir tus síntomas, no va a colaborarte con el examen físico. Yo voy a ver si, como decíamos recién, si está postrado, si está quieto, si entrega el abdomen, si te permite la palpación, si es débil su quejido.
Y si me cuesta mucho palparlo, sobre todo aquellos que no tienen una apendicitis, que generalmente son los que mejor están y que hay que correrlos por el consultorio para agarrarlo, bueno, veamos la forma de poder palparlo dormido. Porque a veces el mejor truco es agarrarlo dormido al nene. Muchas veces cuando el paciente lo internan, entre que está acostado en su camita y está con los padres, recién internado, a veces se duerme. Y a ese es el momento ideal para palparlo si yo he tenido dudas, si el paciente no me ha colaborado. Si el paciente se despierta y te manifiesta la defensa estando dormido, ahí anulaste totalmente la voluntad del paciente, porque está dormido y va a ser auténtico lo que está sintiendo con tu mano al palpar la fosa ilíaca. Bien, a cualquier edad, entonces, ¿qué estudios le voy a hacer? A todos le voy a pedir radiografías. Voy a tratar de ver uno de los signos, que es el nivel hidrohelio en la fosa ilíaca derecha. Buscar siempre el coprolito, acostumbrarse a mirar, tanto en la pelvis como en la región de la fosa ilíaca derecha, tratar de ver si hay alguna mancha radioopaca calcificada. Eso es patognomónico. Buscar signos de edema de asa, buscar signos de revoque. Eh, si está al alcance, voy a pedir obviamente una ecografía abdominal. Si yo tengo la posibilidad de que un ecografista en forma activa en la guardia donde yo esté me haga la ecografía y no tenga que esperarlo hasta mañana, me viene bárbaro, porque si no voy a tener que llamar al cirujano sin la ecografía. Pero ideal si yo la tengo en el momento, porque complementa muy bien lo que estamos sospechando. Entonces, ¿qué te va a informar el ecografista? ¿Qué es lo que yo he visto con el tiempo que se cumple y es eh, muy indicativo de que sí tiene una apendicitis? La alteración de la grasa mesentérica. Cuando eso está presente y te lo informan, hay que pensar que sí tiene razón y que puede ser una apendicitis. Si hay líquido libre, con más razón, es un dato positivo más. Si ve plastrón, dato positivo para algo quirúrgico, lo cual no quiere decir que sea para operar, eso ya lo discutiremos más adelante, eso ya queda muy a decisión del cirujano. Eh, buscar que te informen, edema de ciego, edema de las asas, abscesos, que el ecografista te diga si le dolió cuando le apoyé el traductor, signo del traductor. Eh, y es irrefutable si se ve el apéndice aumentado de tamaño. O sea, muchas veces no lo ven al apéndice por la posición que ocupa, porque está retrocecal, o ven algún tramo del apéndice que es normal. Y por ahí no están viendo el tramo donde está engrosado, porque el apéndice no siempre está engrosado en todo su largo. El apéndice puede medir hasta 12 centímetros, a veces de largo, y no está siempre inflamado en todo su recorrido. Pero digamos que el diámetro mayor a 6 milímetros hace sospechar una apendicitis. Si vemos una radiografía simple, sí ya sabemos que es poco significativa. Pero en esta radiografía, por ejemplo, si les preguntamos a ustedes qué ven, y seguramente alguno que está más avesado va a encontrar que hay una doble línea en lo que sería el hipocondrio derecho. Y está separado el diafragma derecho del hígado. Algo que esa línea no debería verse. Esta línea. O sea, ahí hay un neumoperitoneo. Este es un paciente perforado. Eh, el hemograma. ¿Qué pasa con los leucocitos? Sí, muchas veces no coincide ese recuento de blancos con la realidad. O sea, hemos visto pacientes con peritonitis con glóbulos blancos normales. Hemos visto pacientes que tienen una gastroenteritis o tienen un cuadro muy viral y hacen una leucocitosis mínima y en realidad está cursando un inicio de una apendicitis. O sea, pueden tener, cursar su apendicitis con o sin glóbulos blancos aumentados. O sea que no siempre confíen en que el hecho de tener leucocitos bajos no tiene una apendicitis. Y obviamente una eco negativa, o sea que a mí el ecografista me informe que no ve el apéndice, que no ve nada, que está todo normal, no te descarta el comienzo de una apendicitis. Siempre correlacionarlo con la clínica. En esta radiografía, por ejemplo, acá tenemos un paciente de 7 años que se cayó del caballo, o sea, este paciente fue presentado en un Ateneo Central hace muchos años, y la verdad que todos nos rompíamos la cabeza pensando, porque los veníamos siguiendo por un trauma, y había ingresado con un supuesto hematoma de duodeno. Entonces lo veníamos estudiando con todos los estudios posibles, y nos
todos nos morfamos esto, ¿sí? Un coprolito que estuvo siempre desde la primera radiografía. ¿M? Y lo vimos todos, ¿eh? Así que este paciente tenía dolor, fiebre y leucocitosis, pero vino con un yeso, o sea, se había caído y se había golpeado de verdad, no era cualquier caída, tenía una fractura. O sea, siempre sospecharlo, siempre pensar en esto, que es lo más frecuente. ¿M? Parrón de 4 años, en este otro caso, fiebre, abdomen en tabla. Este, por ejemplo, es una imagen típica de peritonitis, porque tenemos el engrosamiento de las asas, el signo del revoque, tenemos los niveles hidráulicos, las asas distendidas, y el aire distal no está muy claro, porque bueno, el paciente está de pie. Si hacemos una placa acostado, por ahí se ve mejor distribuido, pero ya te está marcando que este paciente está teniendo una respuesta paralítica, por decirlo de alguna manera, en el peristaltismo intestinal a consecuencia de su inflamación. Es una peritonitis. ¿M? Esta otra niña, miren la placa con muchos niveles y engrosamiento de las asas, tenía diarrea, 8 días de evolución de diarrea. Ya son muchos días para una diarrea. Hay que pensarlo, hay que ir buscando otras causas. Quizás esta paciente se puede haber diagnosticado antes de esos 8 días. La paciente ya presentaba fiebre, obviamente, hacía rato, y su posición antálgica te está diciendo que tiene una peritonitis. ¿Y qué más tiene acá? Tiene este coprolito, este coprolazo enorme que se ve ahí, bien radiopaco, que si uno no lo mira con atención, pues ahí no lo descubre. Piensa que es la pelvis y una parte más del hueso. Sin embargo, hay una doble sombra radiopaca que está hablando del coprolito calcificado. En una apendicitis, ¿qué vamos a buscar en las imágenes? Que siempre hay que tratar de mirarlas, aunque uno no esté entrenado en ecografía, pero tratar de ver esas imágenes que son las que mandan y saca foto y marca el ecografista. Fíjense, engrosado el apéndice, aquí está marcando su distancia. Lástima que no está la escala acá para mostrarla, pero seguramente esto ya es una apendicitis, esta es otra apendicitis, y acá está el coprolito con su sombra posterior. Acá hay otra donde está engrosado, parece un dedo el apéndice, y generalmente suelen tener más de 1 milímetro, más de 1 centímetro cuando ya están bien maduros, bien flemonosos o gangrenosos o incluso perforados. A veces se ven apéndices de más de 2 centímetros de diámetro. Eso lo marca bien el ecografista con las rayitas laterales, que son las marquitas, que cada marquita es 1 centímetro generalmente. Bien. ¿Cómo lo preparo? Bueno, esto no vamos a perder mucho tiempo, ya sabemos que hay que hidratarlo, que hay que ponerlo en ayuna, que hay que tratar de hacer los antibióticos antes del ingreso a quirófano, ya empezar con los antibióticos, protección gástrica, analgésicos, todo lo demás. Tratamiento quirúrgico, bueno, esta es la técnica, lo que hacemos nosotros por vía convencional. Últimamente, prácticamente todos los apéndices que operamos son laparoscópicos. Alguna vez hacemos alguna incisión clásica de McBurney, pero tratamos de hacerla lo más estética posible, lo más pequeña posible, y siempre hay tiempo para ampliarla si está complicado. En la técnica laparoscópica, que es muy mini-invasiva, tenemos muy buena ubicuidad del apéndice, lo podemos ubicar bien y de acuerdo a dónde está, no importa dónde esté, siempre va a estar la posibilidad de incluso operar un apéndice subhepático desde la laparoscopía, con los obvios resultados estéticos y una evolución más rápida en cuanto a la recuperación muscular, ¿no? Pues son abordajes muy pequeños. Bueno, esta es una apendicitis flemonosa típica. Fíjense lo nacarado del apéndice, lo engrosado que está. Fíjense que es varias veces el diámetro del separador de semen que está acá. Es una microincisión, una incisión muy pequeña. Bueno, en la época estábamos muy entusiasmados con estos abordajes, que todavía los hacemos, pero en muy contados casos. La mayoría de las veces operamos por vía laparoscópica. Bueno, estas son todas las posibilidades de encontrar. Una apendicitis en primer grado es catarral, es nada más apenas congestivo. El segundo grado es la flegmonosa, que ya tiene más o menos 36 horas, es este caso. Una flegmonosa ya tiene un poquito más de horas. Y a veces esa flegmonosa puede tener un poquito de fibrina cuando ya tiene casi las 48 horas, y ya después de las 48 horas vamos a encontrar gangrena y algunas perforaciones, y obviamente si lleva muchos días y está semibloqueado se va a formar un plastrón. Y si no está bloqueado, va a formar una peritonitis, claramente con líquido libre en toda la cavidad purulento, ¿no? Bueno, ejemplos de apendicitis.
Ahí están algunas resecciones. Eh, Gran tema, gran discusión entre los cirujanos y sobre todo para los pediatras también. ¿Cuándo es quirúrgico un plastón apendicular? ¿Cuándo corro a buscar al cirujano? Porque evidentemente para formar un plastón necesita muchos días el paciente. Entonces ya tiene muchos días, ya estamos pasados, ¿sí? Entonces, el plastrón se va a tratar con antibióticos, se va a enfriar, internado con antibióticos endovenosos y no se va a operar cuando el paciente no tiene ninguno de estos problemas, ¿sí? Cuando es mayor de 3 años, cuando no tiene una peritonitis, cuando no está ocluido y cuando no tiene ningún signo de sepsis. Entonces, si yo tengo un paciente que ya es menor de 3 años, no es para tratamiento conservador, es quirúrgico. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el paciente menor de 3 años no puede bloquear, difícilmente pueda formar plastrón y en general son todos quirúrgicos. ¿Cuándo un plastrón entonces lo tengo que operar? Cuando adquiere estas características, cuando está peritoneal, cuando se ocluyó o cuando está séptico. En esos casos no puedo hacer un tratamiento conservador y tengo que ir a resolver el plastrón, que puede ser, que puede incluir o no la apendicectomía. Va a quedar a criterio del cirujano porque en ocasiones no se puede sacar el apéndice, está todo tan mal que es más peligroso intentar hacerlo en la divulsión y en la disección en medio de todo ese magma, ese apertujamiento de asas con pus. Entonces se drena, se enfría y se opera más adelante. Y si logré sin cirugía el manejo conservador con estos pacientes que no tienen estos síntomas, bueno, sí, yo por lo menos soy de la idea de esperar unos 6 meses a un año y operar en forma definitiva al paciente y retirar el apéndice. ¿Por qué? Porque si bien hay escuelas que sostienen que un plastón apendicular enfriado tiene muy bajas chances estadísticas de hacer una apendicitis después en el tiempo, los pocos casos que la hacen es juicio seguro. Es muy seguro que te van a hacer un juicio. De hecho, tengo uno ahora trabajando en un juicio como médico legista, donde la paciente se operó por un plastrón, se drenó, salió de su situación aguda a los 15 años y a los 23, 7 años después más o menos, hizo una apendicitis común y corriente, que no tuvo complicaciones y sin embargo se tuvo que comer el juicio de todo el equipo que la atendió inicialmente. Bien, entonces, apendicitis aguda, el manejo postquirúrgico de una apendicitis, bueno, ya sabemos, evaluar cuándo comienza a alimentarse, de acuerdo a si recupera tránsito, si tiene ruido, si elimina gases. La antibiótico-terapia va a tener que ver con el tiempo de evolución de ese apéndice, en qué estado está, porque un apéndice perforado en general se maneja como una peritonitis y los infectólogos suelen indicar 7 días de antibióticos endovenosos y después eventualmente si anda bien lo pasan a vía oral y lo pueden mandar. Pero si es una apendicitis que no está perforada y prácticamente con la profilaxis antibiótica es suficiente, en algunos sanatorios por ahí te hacen 48 horas, bueno, todo depende, pero es manejo clínico posterior una vez sacado el foco. ¿Cuáles son las complicaciones que hemos visto por una apendicitis? Bueno, hay de todo. Lo más común es la infección de la herida quirúrgica. Si tienen una apendicitis operada con peritonitis, casi seguro va a infectar la herida quirúrgica entre el cuarto y el séptimo día. Siempre esperen eso, van a ver que la herida se va poniendo colorada, se va hinchando, le duele al paciente, puede tener fiebre y uno empieza a pensar en cualquier complicación intraabdominal. Y a veces no hay nada, está todo bien adentro, pero está infectada la herida. Nada, es poner paños húmedos tibios y la herida va a aflorar sola, va a drenar y va a curar. ¿Mm? Después lo que hemos visto son hilios prolongados, para lo cual no hay que ponerse nervioso, hay que tenerles paciencia. Son apendicitis muy, muy graves, con peritonitis, y que tardan mucho en arrancar. Entonces hay que tenerles paciencia. En una época les poníamos a todos sistemáticamente sonda nasogástrica. Hoy prácticamente no lo estamos haciendo, simplemente esperamos. Lo otro que hemos visto son los abscesos intraabdominales. Si estos son pequeños y únicos, se pueden manejar con antibióticos. Eventualmente, si son periféricos, con cirugía mínima invasiva, con intervencionismo. Y si son únicos y pequeños, prácticamente con antibióticos solamente andan. Si el absceso es muy grande y el paciente no está bien, hay que reoperarlo y volverlo a lavar.
eso no está tan frecuente ahora. Aparentemente nuestros antibióticos son muy efectivos hoy en día y andan muy bien. Después pensar en la hemorragia, que puede por lo que volver a operar, y en algunos casos hemos visto esas adherencias híbridas. Obviamente la foto que ven acá es de un paciente con un mielomeningocele, un paciente muy especial, con una complicación enorme, hubo que dejar el abdomen abierto y contenido, drenarlo. O sea, hay complicaciones mayores que tenemos que manejar. Pero bueno, eso es prácticamente para nosotros. Eh, Bien, otra entidad que habría que preguntarse, ¿existe la apendicitis crónica? Lo que se conoce como apendicopatía obstructiva crónica. Sí, existen, son muy esporádicos los casos. Yo he visto 3 o 4 en toda mi vida quirúrgica. Eh, Se caracteriza por afinamiento de la luz apendicular, por fibrosis de la pared apendicular, por hiperplasia folicular linfoide, y que hace que el paciente tenga una internación o varias internaciones en observación y nunca sea claro el cuadro, con abdomen blando, con leve defensa, que no llega a ser concluyente en los estudios y el cirujano se abstiene de operar, el paciente se va muy bien y después vuelve varios meses después con un fenómeno inflamatorio. Esto puede estar favorecido por la posición subserosa del paciente, porque está bajo una fase de coalescencia, porque está angulado a nivel de la base, porque es muy angosto, o porque estuvo teniendo esto que decimos, hiperplasia folicular linfoide, y de alguna manera es una apendicitis que no llega a ser el cuadro completo, y el problema es que cuando lo hace muy rápidamente y quema etapas, se perfora y hace complicaciones. Entonces, yo lo voy a estudiar como dolor crónico abdominal y voy a pedirle varios estudios, le voy a pedir ecografía, hemograma, eventualmente tomografía computada, centellograma para descartar divertículo de Meckel y eventualmente una contrastada secoapendicular para ver si el apéndice se llena. Que puede hacer por enema o por ingesta. Es más cómodo que lo haga por ingesta. Hay que esperar que el contraste llegue al ciego y el radiólogo lo que hace es presionar la zona del ciego cuando ve el contraste que ha llegado y tratar de sacar una imagen con el apéndice lleno. Si el apéndice se llena es porque no es una apendicitis crónica, el apéndice está permeable y difícilmente lo sea. Pero si no, si tengo el apéndice mudo, o sea, no se contrastó, hay que pensar que ese apéndice está obstruido parcialmente y está generando este problema. Bueno. Obviamente esa apendicitis crónica, cuando uno detecta esto, se operan, ¿sí? Se operan por vía laparoscópica normalmente, para evitar que se compliquen más adelante. Bien, invaginación intestinal, otro de los grandes temas, ¿sí? Que nos va a tocar ver, ¿sí? Se presenta con una incidencia de 1,5 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. La mayor parte se presenta en niños de raza blanca, en varones, en el primer año de vida, entre los 5 y 10 meses, con un pico a los 7 meses, 6 meses o 7 meses. Eh, Características. El dolor es tipo cólico. Viene en accesos cada 10 o 15 minutos que duran unos segundos, con una palidez característica, con una alteración del sensorio del paciente. El paciente está como posictal, está como oleado, por decirlo, utilizando un término vulgar. Suele tener vómitos que primero son gástricos por el fenómeno vagal, por tironeo del meso, y luego se hacen biliosos por la oclusión misma. Lo que es curioso en estos pacientes es que no están distendidos, no esperen ver distensión en el invaginado, no se ponen globulosos y en general suelen tener el abdomen blando, no están peritoneales. Se complican cuando se perforan, pero eso es un estadio muy avanzado. Y tampoco esperen ver la enterorragia que está descripta, la famosa jalea de Groselias. ¿Por qué se produce esto? Porque hay isquemia y esfacelo de la mucosa que se presenta solo en un 15% en el que consulta antes de las 12 horas. Por eso no esperen verla, porque es muy bajo el porcentaje de presentación cuando el paciente tiene pocas horas. Pero si aumentan las horas, se va siendo más frecuente que encontremos ese tipo de deposición. Entonces hay que buscarla, por supuesto. En una época hacíamos mucho tacto rectal, que es bastante invasivo, como dijimos, que en los bebés hay que usar el dedo pequeño, tratar de ser muy delicado,
Y si viene sangre en el dedo, bueno, ya me estoy adelantando antes que deposicione sangre. Pero otra cosa que nos ha permitido el tacto a veces es tocar la cabeza de imaginación. En los pacientes donde la imaginación ha dado toda la vuelta sobre el colon, muy excepcionalmente hemos palpado la cabeza de imaginación a ese nivel, ahí en la ampolla rectal. Entonces, como dijimos, el abdomen generalmente no está distendido, es depresible. Eh, Se puede palpar una masa abdominal en el flanco derecho, una especie de salchicha con un tumor ahí, pero que es móvil. Obviamente es levemente doloroso, es doloroso, pero no genera un peritonismo que ponga en total contractura el músculo. El paciente está letárgico y puede tener fiebre si el cuadro es avanzado, es decir, cuando estamos pensando en una perforación. El tacto rectal, el esfínter suele estar relajado, hipotónico. Vamos a buscar, como dijimos, con el tacto la presencia de sangre en el dedo, que va a venir con ese color característico en jalea. Es una mezcla rojo vinoso, pero más tirando el rojo al vermellón. Eh, a veces se palpa la cabeza de imaginación, como dijimos, y en los casos de gastroenteritis, el tacto rectal estimula el movimiento peristáltico y si el paciente no está ocluido y no tiene una imaginación, va a venir abundante gas y heces, con lo cual nos vamos a quedar tranquilos de que no está imaginado. Eso es un dato importante. Hay excepciones. Yo he visto pacientes imaginados, he tratado pacientes imaginados que estaban con tránsito y te rompe las reglas. O sea, siempre piensen en que hay excepciones. Incluso he tratado una vez un paciente con meses con estudio de intolerancia a la lactosa y otra serie de alergias y problemas de la alimentación, en que en realidad tenía una imaginación crónica en un ciego grande que estaba holgado y que no lo ocluía, pero estaba imaginado con fibrina, fijo, con fibrosis, pero no había llegado a la necrosis. Entonces por eso pasó el tiempo. Un caso muy, muy excepcional. Bueno, el 85% de las imaginaciones son idiopáticas. No hay una causa clara. El 15% son orgánicas o secundarias a una patología que actúa de cabeza de imaginación. Siempre sospechar que pueda ser secundaria o por alguna malformación en menores de un mes, obviamente, en el recién nacido, y en los mayores de 2 años. Sin embargo, hemos visto imaginaciones idiopáticas en chicos grandes, que no hemos encontrado nada, que es una imaginación simple. Del 15% que dijimos que pueden ser orgánicas, la mitad son por divertículos de Meckel. La mayor parte de las veces es el divertículo de Meckel el responsable de la imaginación secundaria. Después hemos encontrado pólipos, duplicaciones intestinales, amartomas, angiomas. Un simple ganglio puede hacer que el paciente se imagine. Entonces, si yo tengo dudas, bueno, el cirujano hará una enterotomía y resacará lo que vea en ese punto. Hay muchas variantes anatómicas, ¿sí? La más común es la iliocecal. La ilioileal es menos frecuente y es la más difícil porque con el colon por enema no lo puedo diagnosticar. Hay varias maneras y bueno, una vez que se produce el telescopamiento del intestino, avanza y avanza mucho. Esta es la deposición en jalea de Rosellas, esta es la característica, es un rojo fuerte, intenso, no es el rojo oscuro de una enterorragia de más alta, eh, de la gastritis erosiva, por ejemplo, que es casi una melena. No, y tampoco es una sangre rutilante de la hemorragia en- de alguna de las patologías bien distales del recto. Bien, la imagen que vamos a ver en la ecografía, ¿sí? Escarapela, la imagen en escarapela con doble contorno, algunos le llaman imagen endiana, la imagen pseudo-renal, cuando el traductor lo toma en corte longitudinal. Esta sería una imagen escarapela mucho más notable, ¿sí? Acá se ve muy bien el doble contorno, que está el intestino dentro del intestino. Las imágenes radiográficas. Aquí sería con el colon, cuando hacemos el enzima contrastado, que tratamos de hacerlo con hidrosoluble para evitar perforaciones y daños por el bario. Acá se ve cómo está el stop, la cabeza de imaginación aquí que la vamos empujando en contra del peristaltismo.
y a veces se ve bien la copa de champán, el signo del cangrejo, que son como dos astas que donde el contraste entra por el costado de la cabeza y lo va empujando. Ahí se ve mejor, acá se ve una de las bordes de la copa, y este sería el sector que está invaginado, que lo vamos empujando hacia distal. En realidad no hacia distal, estamos empujándolo al revés, estamos empujándolo hacia proximal. ¿Por qué? Porque el intestino avanzó hacia distal en la invaginación. Bien, esta es la imagen que se ve cuando se lo desinvagina con neumático, con presión neumática. Algunos cirujanos tienen pasión por este método, bueno, eso es a gusto de cada cirujano. Se puede hacer con agua y con control ecográfico también. Estas son las imágenes. Aquí tenemos una desinvaginación ya siendo operado el paciente. Fíjense cómo se ve el intestino saliendo dentro del mismo intestino. Acá hay un angioma que actuó de cabeza. Acá hay otra imagen. Acá hay una resección cuando hubo necrosis. Este es un paciente. A ver. Ahí está, ahí salió la imagen. Varón de 7 años, dolor cólico muy intenso, sin vómito, sin fiebre ni enterorragia. 13.000 blancos, 8 horas de evolución. Asimetría y palpación en flanco derecho. Se palpaba como una salchicha en el flanco derecho. Se veía esta imagen, doble contorno. Hay que sospecharlo. Fíjense que es grande el niño. Hay que pensar en la causa secundaria. Perfecto. Lo operamos. Estaba imaginado y tenía un. Acá está un poquito fuera está acá está el pedículo con el ganglio. Tiene un ganglio con un pedículo largo en el intestino que había actuado de cabeza e invaginación. Muy raro. Por suerte, muy benigno. Otras causas de abdomen agudo quirúrgico: colecistitis aguda por litiasis. Fíjense la imagen de una vesícula con los litos allí, con la sombra posterior, engrosamiento de la pared. Eso también es una causa de abdomen agudo. Dijimos hernia inguinal atascada, el que sufre es el intestino, en el mayor de 3 años más o menos, pero en el menor de 3 el problema es el testículo, que se ve acá un testículo que está en negro en un bebé, un chico muy pequeño. Siempre buscar acá, palpar acá arriba, no piensen que todo está en el escroto, también está acá en el canal inguinal, ahí se atasca la hernia, ahí es donde tienen que tocarlo duro, doloroso, el bulto doloroso. Y esto puede tener consecuencias abdominales y obviamente para el testículo. Por eso siempre evalúo el abdomen cuando me consultan por un testículo, cuando me consultan por un abdomen evalúo también el testículo. Entonces, ojo que los adolescentes suelen esconder un poquito lo que les pasa. Entonces, tratar de evaluarlos, ¿sí? Quistes foliculares, torsión de ovario, también es otra causa de abdomen agudo. Acá tenemos un ovario quístico, tengo un ovario torcido con necrosis. Hoy nos estamos haciendo todo esto, son fotos de otra época, ahora estamos haciendo todo vía laparoscópica. Esta es una imagen típica de oclusión. Memorizar las imágenes, hacer el ojo de esas imágenes. Esta es una oclusión por brida, acá hay una brida, acá se ve el trazo de la brida que está ocluyendo, un paciente con antecedentes quirúrgicos. Este es un abdomen agudo oclusivo, fíjense la imagen acá. Esta era la imagen de la ecografía. Esta era una niña de 2 años, era una niña pequeña. Siempre pensar en malformaciones congénitas, ¿sí? Esta paciente tenía una duplicación intestinal, ¿sí? Acá hay 2 ejemplos. Esta era de esta paciente, este es otro paciente. También son causas de abdomen agudo. En un lactante de 3 meses, distensión y suboclusión. Este no estaba ocluido del todo. Este se distendía, pero no estaba totalmente ocluido, lo cual a veces hace difícil la decisión quirúrgica. Bueno, ¿qué encontramos? Una atresia intestinal incompleta. ¿Mm? Hay una diferencia de calibre allí que generó la distensión y bueno, no pasaba totalmente, no estaba ocluido, pero pasaba a duras penas pasaba el contenido intestinal. Este es un linfangioma quístico, también causa la oclusión. Este es un vólvulo de intestino medio. ¿Cuál es lo más frecuente? La brida alantoidea. Es lo más frecuente que hemos encontrado. También hay otras causas para que se volvule el intestino. Una simple atresia en 2 puntos puede hacer que el intestino quede libre, pivotante sobre el meso y se dé vuelta y haga el vólvulo. Acá está la brida y una duplicación. ¿Qué más? Acá tenemos un Meckel y vamos terminando, ¿sí? El megacolon tóxico, pensarlo en pacientes que ya tienen una historia de constipación, tienen una historia de megadólico colon.
el paciente se pone séptico, entra en acidosis metabólica, tiene leucocitosis, tiene fiebre, tiene distensión, tiene permeación de las membranas y traslocación bacteriana. Son pacientes muy críticos que a veces hay que ostomizarlos de urgencia. Y después los problemas que tenemos con las válvulas ventrículos peritoneales en los pacientes neuroquirúrgicos suelen perforar el intestino en algunos casos, a veces hacen quistes y se ocluyen. Y lo último, una torsión de vaso errante, que fue un caso que vimos acá en guardia, que tuvimos que volver a colocar el vaso en su lugar. Estaba en la fosa ilíaca el vaso, o sea, se palpaba como si fuera un plastrón en la fosa ilíaca, y no era un plastrón, era un vaso que no tenía ningún tipo de fijación, que al detorcerlo mejoró su vascularización y lo pudimos volver a colocar en donde debiera estar. Entonces, como conclusión, nadie busca lo que no pensó, nadie trata bien sin diagnóstico. No pretendo que sepamos diagnosticar esto, pero sí que pensemos en una apendicitis en los pacientes donde nos quedan dudas sobre una diarrea que compramos primero y que algo no nos cerró. Pensemos en apendicitis. Excelente Gracias. charla y vamos a ver si tenemos acá la doctora Patricia Stach, dice excelente presentación, Fernando, muy claro y docente. Y desde el punto de vista clínico, me acuerdo un caso de un paciente con malrotación intestinal, y nosotros los clínicos a veces nos quedamos con los datos de laboratorio, más pensando en términos clínicos, porque tenía en forma reaccional una hiperglucemia y pensamos primero en diabetes y no en un abdomen agudo quirúrgico. Así que hay que tener cuidado a veces muy bueno, dice también el doctor Juan Barón, la doctora Maricel López. Y bueno, y vos ya hablaste de esto, lo dijiste, pero te quería volver a preguntar porque hubo o hay una moda en cuanto al manejo médico de las apendicitis no complicadas. ¿Y cuál sería tu opinión al respecto? Si bien vos durante tu conferencia te referiste a ese tema. Sí, en un momento corrió, o sea, hubo esa corriente de que tratando con antibióticos uno podía enfriar una apendicitis y dejarlo como único tratamiento con una mejoría clínica del paciente como respuesta a ese antibiótico. No, yo soy cirujano y como cirujano te voy a decir que no confío en ello. Sí puedo creer que se enfríe, pero ese apéndice tarde o temprano te va a volver a cantar y traigo a colación el caso que comenté, en donde me tocó ser legista, perito de oficio, y el paciente aún con todo lo que le pasó, tan quirúrgico como ese, que fue un absceso que se drenó, que se enfrió, que anduvo con antibióticos, que se utilizó y que se cerró y que anduvo bárbaro, 7 años después hace una apendicitis común y corriente, ya siendo adulto. Entonces, yo no confiaría nunca, ni siquiera en una apendicitis no complicada, enfriada con antibióticos, como que eso sea el único tratamiento. Es quirúrgico siempre. Siempre. Bueno, muchísimas gracias y gracias por participar. Muchas gracias. ¿Hay preguntas?